Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo del horario en que esté viendo este video. Soy el diácono Manuel de aquí de la iglesia de San Simón y nos quedó pendiente esta clase del domingo y no queriendo que se atrasen, pues se las estoy mandando por video para que estén al corriente de lo que va pasando en su preparación para el día de su sacramento. La clase del día de hoy, o que nos tocaría el domingo, sería la clase se llama el primer escrutinio, y ese primer escrutinio está relacionado con pecado personal, o sea, en sí es la conversión. Y la conversión pues significa apartarse del pecado, hacer un cambio en la vida, y generalmente eso es apartarse del pecado, es un proceso que dura toda la vida. Este proceso se llama conversión. En esta imagen tenemos a, a Pablo como él es tumbado de su montura yendo camino a Damasco con la orden por escrito de encontrar a todos los cristianos y llevarlos presos para que sean castigados por esa nueva herejía, según él, esa nueva religión que estaban siguiendo a un tal Jesús. Y precisamente ese Jesús es el que se le presenta. Él se cae del caballo y oye una voz que le dice, ¿por qué me persigues? Él pregunta quién es y oye la voz que le dice, soy ese Jesús al que tú persigues. En ese día Pablo es mandado a un discípulo de Jesús. Él pierde la vista. El discípulo de Jesús le recobra la vista nuevamente y le enseña toda la enseñanza que Jesús vino a traer. Ese día Pablo tiene su conversión y es después de ser un perseguidor de los cristianos, se convierte en el más celoso de los apóstoles, quien más ah, lleva el mensaje a diferentes ciudades, a diferentes naciones. Eh, para entender lo que es el pecado y lo que es conversión, en cada misa siempre se nos recuerda estas dos cosas. Y nos dice que estamos llamados a tener una conversión cuando nos reconocemos pecadores. Y al inicio de cada misa iniciamos con yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. En esta clase veremos que este pecado de omisión es tan importante como los otros que hacemos de obra o que los hacemos en acción. El pecado ya hemos visto anteriormente que es una actitud que nos encadena, que no nos deja hacer lo que nosotros debemos de hacer o que por el contrario hacemos lo que no queremos hacer. Ese pecado no me permite amarme a mí mismo ni amar a los demás. Cuando el pecado está en nuestra vida, es mucho más que solo la acción. En realidad, cuando nosotros cometemos el pecado, es un reflejo de algo más profundo que ocurre dentro de la persona, dentro de nuestro corazón, en nuestra mente. Por ejemplo, una persona tiene 5 hijos que tienen hambre y cree que ya agotó todas las opciones y decide robar para darle de comer. En otro ejemplo, otra persona sencillamente quiere bastante dinero para comprar una dosis de droga o una botella de licor. Entonces entra a robar en las casas algo de valor para venderlo y así obtener el dinero que necesita. Otra persona, otro ejemplo, es de esta persona que está metida en un escándalo de negocio interno, robando discretamente ingresos que son de la compañía para la que trabaja,
Él quería aumentar su riqueza para dar a su familia un mejor estilo de vida. En los tres ejemplos, vemos tres situaciones diferentes, distintas, pero que llevan al mismo pecado. El pecado es el robo. Entonces aquí entraría la pregunta, ¿qué determina lo que elegimos? ¿Qué nos hace tomar esa decisión? ¿Por qué actuamos así? ¿Y qué es lo que buscamos? Jesús nos ha dicho que busquemos la fuente de amor, que nos amemos a nosotros mismos y a los demás. Y la moral cristiana, esa moral que enseña la Iglesia, invita a que nos dejemos guiar por ese espíritu de amor. Para el cristiano, entonces, en estas situaciones, la pregunta moral sería, ¿qué es lo que conduce más al amor en cada situación? En el primer caso, por ejemplo, la persona es motivada a robar por la necesidad de alimentar a sus hijos. Y de momento puede parecer una situación o un caso noble porque se ve la necesidad, pero hay otras opciones porque de esta manera no está amando a las personas a quienes está robando, no les está mostrando ese amor. En el segundo caso, la respuesta moral cristiana sería que la persona busque ayuda para su adicción, de modo que ya no destruya su propia vida y tampoco la de los demás. Generalmente una persona con adicciones no se ama a sí mismo, está destruyendo su cuerpo, su vida y aparte está afectando a sus seres queridos o las personas que lo rodean. Y en el tercer caso, la persona que aumenta su riqueza en el trabajo robando, en realidad está aumentando su riqueza a costa de otros. Y en todas estas situaciones, como en los tres ejemplos que hemos visto, tendemos a analizar y a criticar desde un ángulo de observadores, o sea, de terceras personas. Pero la pregunta sería, ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de nosotros? O sea, ¿qué pasa contigo y conmigo? La mayoría de veces podemos pensar de nosotros mismos que somos personas básicamente buenas. Como hemos dicho, no robamos, no matamos, y por ahí vamos, no hacemos mal, no hacemos mal. Pero la pregunta a veces, ¿pero qué hacemos de cosas buenas? Y cuando cometemos el pecado decimos que a veces nos equivocamos, pero que en realidad somos personas buenas. Pero entonces, ¿qué pasa con el pecado en nuestras vidas? Mientras no reconozcamos que hay un pecado en nuestra vida, va a ser muy difícil que seamos salvados de ese pecado. Es como si fuéramos al médico y le dijéramos al médico que nos cure, pero no le decimos ni reconocemos que estamos enfermos. ¿Cómo estamos creciendo en nuestro proceso de conversión entonces? ¿Cómo ha sido nuestro caminar en este tiempo de preparación para recibir el sacramento? ¿Hemos crecido a la conversión? Por ejemplo, ¿qué pasa si solo nos conformamos con tener una vida de ir a la iglesia los domingos, de buscar tener una buena casa, un buen trabajo, un buen carro? El pecado no siempre es solo decidir qué es bueno y qué es malo y dejar de hacer lo malo. A veces es también el pecado de omisión el que estamos cometiendo seguido. Y ese pecado de omisión significa dejar de hacer aquello que debemos hacer. Por ejemplo, en esta figura, una persona en necesidad y la persona que le está dando la espalda no está ayudándole. El Evangelio nos invita siempre a tener una conversión. La conversión es un cambio de actitud, de personalidad, de sentimientos, que nos acerca más a Dios. Y la conversión es un cambio que no es de una vez para siempre, sino que es un proceso que dura toda la vida. Lo que quiere decir es que nosotros no cambiamos el día de hoy y ya somos perfectos.
Estaremos luchando día con día con los pecados, con esa misma actitud, y hasta que nosotros podamos vencer ese pecado, entonces diremos que ya hemos tenido un proceso de conversión. Pero es un proceso de día con día, y ese proceso puede durar toda la vida. Cada uno de nosotros necesita reflexionar sobre nuestra experiencia y nuestro entendimiento del Evangelio para determinar cuál es nuestro pecado personal. Jesús en el Evangelio de la Samaritana la invita a reflexionar sobre el pecado en su propia vida y la invita a la conversión. Esto lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo del 4 al 12. Los invito a que pongan pausa a este video y vayan lean la cita bíblica. Lo van a encontrar en el Nuevo Testamento, San Juan, capítulo 4, versículo del 4 al 12, para que vean la historia, el Evangelio de la Samaritana. En este Evangelio miramos cómo Jesús tiene ese diálogo con la Samaritana y cómo inicia ese acercamiento. Jesús está en el pozo, la Samaritana llega a sacar agua del pozo y Jesús le pide agua. Ella le pregunta, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Porque los samaritanos y los judíos no se llevan. Por eso es que a ella le asombra que pues él le haya pedido agua de beber. Pero Jesús inmediatamente le contesta, si supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él que te diera agua viva para que ya no tuvieras más sed. Y allí viene el siguiente diálogo. Por eso es necesario que lean la cita bíblica. En un momento dado, Jesús le dice a la samaritana, ve y trae a tu esposo. Ella le dice, no tengo esposo. Jesús le dice, ciertamente no tienes esposo, porque con el que vives no es tu esposo y tampoco los anteriores. A lo cual ella dice que él es profeta. Y siguen dialogando. Mientras tanto, cuando terminan y llegan los discípulos, la samaritana va al pueblo y les dice a todos, vengan a ver a Mesías, vengan ustedes a conocerlo. La gente va, habla con Jesús, lo escucha y lo invitan a que se quede más tiempo en su pueblo. Y le dicen a la samaritana, ahora creemos porque lo hemos visto, no solo por lo que nos has dicho. Eso es un pasaje de conversión. Cuando nosotros reconocemos a Jesús en nuestra vida, pero no solamente nos quedamos quietos, tranquilos, sino que somos capaces de llevar a ese Jesús a los demás y hacerles la invitación para que lo conozcan también. Eso sería un proceso de conversión. La pregunta entonces que nos obliga a este Evangelio sería, ¿a qué me invita este Evangelio de la Samaritana? ¿Qué puedo hacer esta semana para demostrar mi deseo de conversión y transformación? Así como la samaritana, Jesús nos llama a cada uno para que estemos atentos a las áreas de nuestra vida que necesitan conversión. Cada uno de nosotros sabemos qué área de nuestra vida tenemos que cambiar. En otras palabras, ¿cuál es nuestro pecado que muchas veces no hemos querido reconocer? La pregunta entonces, ¿cómo vamos a responder a ese llamado? ¿Cómo vamos a responder a ese Jesús que nos invita en este tiempo de Cuaresma, que nos invita a este tiempo que nos estamos acercando a recibir nuestro sacramento, a tener ese encuentro personal con Él? ¿Cómo vamos a responderle? ¿Siendo las mismas personas? ¿O nos acercaremos a Jesús conscientes de que somos pecadores pero que queremos cambiar?
y que estamos haciendo todo para cambiar, para ser mejores personas, para ser dignos discípulos de Jesús.